Cristo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, amiga mía, hermana mía, en el Señor, amigo, amiga. Dios te bendiga ahí donde te encuentres, en tu país, en tu provincia, estado, en tu barrio, en tu municipio. Bienvenidos una vez más al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y este es mi primer programa de este año nuevo. Que el Señor pueda suplir tus necesidades y las mías en lo espiritual primeramente. Lo demás vendrá por añadidura. Que la paz de Dios gobierne tu corazón. Y si no hay paz, búscalo. Solamente Jesús puede dar la paz que tanto quizás estemos buscando. Yo soy el Dios que aún perdona, dice el Señor. Yo soy el Dios que aún todavía escucha. Yo soy el Dios que aún puedo sanar tus dolencias, tus enfermedades. Yo soy el Dios que todavía te puedo guiar en ese camino para encontrarte con el Señor. Yo soy el Dios que dirige tus pasos, los míos. Yo soy el Dios que aún tengo cuidado de ti. Yo soy el Dios que te ama incondicionalmente. ¿Quién es ese Dios? Es nada más ni nada menos del que quiero hablarle hoy, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Si a partir de hoy tienes un lugar para Jesús en tu corazón, recuerda que el mundo no tiene ya más lugar para ti. Una vez Lutero dijo, temo más de lo que está dentro de mí de lo que viene desde el exterior o desde afuera. Una vez más le doy la bienvenida al programa y prepárate para venir al encuentro con el Señor. En este nuevo año que hemos comenzado, que Dios nos guíe, como nos ayudó el año que ya se fue, y con otras metas, otros sueños, otras realidades en la causa de Cristo. Para ello le invito a que vayan al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, este libro que no sabemos quién es el autor, pero sí conozco que es un autor, se llama Espíritu Santo. Hebreos, Nuevo Testamento, en el capítulo 2, a partir del versículo 14. Y antes vamos a hablar con nuestro Padre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, he aquí, Padre, vengo con este programa para que mis amigos del otro lado, hermanos en la fe y aquellos que no lo son, puedan escuchar esta enseñanza, Señor, que tú nos has dejado para compartir. Como dice tu palabra, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga y donde te encuentres. No se vayan del canal, no se vayan de la radio. Y gracias a todas las radios que me acompañan cada mes, cada año. Algunas ya no están, ya hay radios que este año no van a estar acompañándome. Y bueno, que Dios lo bendiga y lo ayude y que a mí no me desampare. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra de Dios. Dios bendiga también al canal 100 de Quetzal, esto es Guatemala. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Queremos hablar de Jesús. Cuando Jesucristo, mi Señor, vino a esta tierra, hace más de 2024 años, a morar entre la humanidad, ocurrió finalmente el mayor suceso único, diría yo, de la historia de la humanidad. La manifestación de Dios en carne. Jesús, la eterna segunda persona del Dios triuno. Jesús asumió en sí la humanidad, como usted, como quien le habla. El evangelista Juan, uno de sus discípulos, dijo así en su evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se lo vuelvo a decir. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Literalmente, Jesús era Dios.
sigue siendo Dios, Él no ha cambiado. Y aquel verbo, dice Juan, fue hecho carne y habitó, estuvo con nosotros. ¿Qué más dice Juan? Y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. ¿Qué sería la encarnación? La encarnación es la palabra que se usa para expresar esta doctrina cristiana esencial que tiene en sí su núcleo el hecho de que Dios nos ama tanto, pero tanto que usted no tiene ni idea cómo le ama a Dios a usted, ni idea de que Él accedió voluntariamente a convertirse en uno de nosotros, o sea, humano, para que pudiera hacer por nosotros, por usted y por mí, para hacer por lo que usted no puede hacer ni yo tampoco. Lo tenía que hacer solamente Jesús, no había otra persona. La Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que Dios el Padre se propuso, Él planeó, bendito sea, la encarnación antes, dice Pedro en una de sus cartas, antes de la creación del mundo. Fíjese, antes que el mundo en el cual habitamos fuese hecho por la palabra de Dios, ya en su mente Dios tenía planificado. Dice así la carta de Pedro, en el primer capítulo de una de las cartas, dice así: ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los postreros tiempos. ¿Por amor a quién? A usted y a mí. El autor de los Hebreos, bendito sea, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice este mismo libro de los Hebreos, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice así, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas, dice, me preparaste un cuerpo. Hasta que fue escrito también en el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, por ejemplo, Isaías, dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, que sugiere un propósito, y la divinidad de este niño sería llamado el Dios fuerte, el Padre eterno. ¿Quién es? Jesús. Jesús, no hay otro. Y Jesús tuvo un cuerpo humano, como lo tiene usted, como lo tengo yo. Jesús estuvo sujeto a las leyes, bendito sea Dios. Él nació de una mujer, María, creció en gracia, en sabiduría, hizo preguntas como cualquier niño hubiera hecho a sus padres. Él obedeció a sus padres terrenales, en este caso a José y a María, bendito sea Dios. Trabajó junto a José en la carpintería, alabado sea Dios. Y Jesús sufrió como sufrió usted y como sufro yo. Fue tentado en todo, pero la Escritura dice que él no pecó. Él lloró cuando va a la tumba de Lázaro. Dice que ve ahí y él lloró, pero él no lloró porque Lázaro estaba muerto. Él lloró por la incredulidad de la gente, y hoy sigue llorando por la incredulidad de mucha gente, no solamente dentro del pueblo evangélico, sino exteriormente también. Jesús se cansó, Jesús también durmió, también Jesús se enojó, también tuvo compasión, Él amó. Jesús tuvo un alma, un cuerpo y un espíritu como lo tiene usted. Jesús murió para luego resucitar en un cuerpo glorificado, que es el que nos espera a nosotros, aquellos que por las inmensas misericordias de Dios estamos transitando en este camino cristiano. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a que Él vino en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado, dice las Escrituras, condenó al mismo pecado en la carne. A menudo, muchas veces surge esa pregunta: ¿por qué se le ocurrió a Dios asumir la fragilidad de ponerse como humano y habitar entre nosotros? ¿Por qué? La Biblia afirma quizás algunos propósitos importantes por la encarnación. Primero, ¿cuál sería? Redimir a los pecadores, o sea, a usted y a mí, redimir. Y la Escritura nos dice: porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, dijo el Señor, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? El Padre.
2 versículos más adelante de Juan 6 nos puede decir, y esta es la voluntad del que me ha enviado, el Padre, que todo aquel que cree en mí, o sea, en el Hijo, tenga vida eterna. Mire qué sencillo es para que usted pueda acceder a la vida eterna. Creer en Jesús, seguir las pisadas del Maestro, bautizarse, ir a la iglesia, no solamente ir, sino participar, predicar, todo eso para que usted pueda acceder a una vida eterna. También una vida de santificación. Si no, estamos mal. Bendito sea Dios en esta preciosa hora. Dios, mi Padre, quiso identificarse con cada uno de nosotros, o sea, con el género humano, a fin de que proveer un sacrificio que el Señor iba a hacer en la cruz, que es el único medio utilizado por Dios para reconciliar, al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque habían caído, habían desobedecido y estaban perdidos, fuera de la gracia de Dios, fuera del paraíso. El apóstol Pablo nos dice a través de las Escrituras que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo ¿a qué? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, obviamente también a las mujeres, sus pecados. La redención fue la causa divina de la encarnación. La desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén condenó a toda la humanidad a una naturaleza de pecado y se rompe esa relación en el paraíso. O sea, cuando Adán y Eva desobedeció, se rompió esa comunión con Dios. Por eso todo lo que viene después de Adán y Eva, todo el mundo, en este caso el ser humano, tiene una relación cortada con su Creador, a causa de que muchos no quieren escuchar el pecado. La Biblia es clara en cuanto al pecado. Si usted sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Si usted le miente a un hermano, está en pecado. Si le miente a su pastor, está en pecado. Si le miente a su prójimo, está en pecado. ¿Por qué? Porque usted no está diciendo la verdad. Y hoy abunda la mentira dentro del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude. Bendito sea Dios. Y la desobediencia de Adán y Eva en el huerto de Edén condena a la humanidad a una naturaleza de pecado y se rompe esa relación con el Señor. Luego, para agregar más miseria a eso, a la condición desesperada tanto del hombre como de la mujer, la palabra de Dios me dice, porque la paga del pecado es muerte. El mundo, aún sin saberlo, necesitaba, quizá usted no lo sabía, desesperadamente un Salvador. Y ese Salvador iba a ser el Mesías, el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales que hacía el pueblo judío, por ejemplo, servían para solucionar esa falta hacia el Creador por un corto plazo. Era algo temporal. Sin embargo, se necesitaba algo mucho mejor y permanente, que dure para siempre. Por eso Dios se hace carne, toma los atributos, bendito sea Dios, de humano, para que pudiera morir. Y esa muerte sería física, como sería el sacrificio en la cruz, por tus pecados y por los míos. No juguemos a los cristianos. La Biblia es clara. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer está sembrando lo va a cosechar. Y llegará el día que tú y yo vamos a comparecer, sea cristiano o no lo sea, vamos a comparecer. ¿Qué hiciste con tu vida mientras Dios te dio la posibilidad de manejarte aquí en la tierra? Tengamos mucho cuidado cómo andemos delante del Señor. La muerte y resurrección fueron suficientes para el Padre, para pagar los pecados por toda la humanidad. Esto lo incluye a usted y me incluye a mí. En la primera carta, bendito sea Dios, que Pablo le escribe a Timoteo,
aquel joven, le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice, porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, mire la humildad de Pablo, yo soy el primero, dice. En otras palabras, Dios se hizo hombre para redimir a todo lo que estábamos bajo la muerte, bajo esa ley de pecado. ¿Cuál sería otro de los propósitos? La regeneración a los pecadores. Este mundo está gobernado por poderes de las tinieblas. Antes de que mi Señor vaya a la cruz por tus pecados y los míos, el Señor estaba frente a un líder, un gobernador romano llamado Poncio Pilato. Él estaba ahí parado y le dice a este hombre, le dice: mi reino no es de este mundo. La encarnación de Jesús desafió ¿a quién? Desafió a Satanás en su propio terreno. Bendito sea Dios en esta hora. El autor a los Hebreos, el que escribe este libro, dice lo que acabo de leer al principio: así por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos, bendito, durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. O sea, éramos esclavos de Satanás. Dios, mi Señor, mi Jesús, tomó la iniciativa para redimirnos nuevamente para Él. Les recuerdo que cuando Adán y Eva fallan, el segundo Adán no falló. Ese segundo Adán es Jesús. Usted y yo fuimos adquiridos, escuche esto, comprados a precio de sangre. Pedro, aquel hombre que estuvo con Jesús 3 años y medio, después escribió las 2 epístolas, y después le ayudó a Juan Marco a escribir el Evangelio que lleva el nombre de Marco. Pedro dice en su primera epístola: sabiendo, dice, que fuiste rescatado, usted y yo, que somos creyentes, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual habíamos recibido de vuestros padres, no con cosas corruptibles como ser el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Señor. Quizá usted que está del otro lado, amigo mío, hermano, oyente, se estaría preguntando: ¿qué significa ser regenerado? Ello significa una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Refleja la imagen de Dios, bendito sea su nombre. Dios el Señor, al convertirse, al hacerse en carne, Él permite que las personas pecadoras, como usted que está del otro lado y como yo, vivamos, una vez que somos regenerados, una vida abundante en Cristo Jesús. Solo la gracia de Dios puede hacer posible estos cambios en personas pecadoras como lo era yo y como los que están del otro lado escuchando y lo van a escuchar. A la vez, permitir que tú y yo seamos regenerados y vivamos una vida llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, centrado en el Señor Jesucristo. La Escritura dice que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme ni a tu obra ni a la mía, bendito sea su, sino según, dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada a través del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Pero ahora, dice, ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad a través de ¿qué? Del Evangelio. Mire qué lindo que es el Evangelio de Jesucristo. Ante usted y quien les habla, nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero la gracia, esta buena noticia es que fue anunciada por el Evangelio. Hoy tenemos una esperanza, una vida mejor. Confiamos plenamente en Jesús. Fuimos restaurados, fuimos perdonados por el Hijo de Dios. Dios se hace carne para infundir su naturaleza divina en cada hombre y en cada mujer pecadora, y aplastar de esta forma la autoridad de Satanás sobre la humanidad. ¿Cuál puede ser otro de los propósitos? Revelar al Dios verdadero. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Sin embargo, muchas personas estarían de acuerdo con la siguiente afirmación. Muchas veces nosotros creamos a nuestro Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Aquel famoso filósofo Aristóteles dijo en una oportunidad hace muchos años: los hombres, dice, crean dioses a su propia imagen, no solo con relación y su forma, sino con su relación a su estilo de vida que llevan. Tú y yo somos seres espirituales, no te olvides. La historia revela que tanto el hombre como la mujer tienen una constante búsqueda por conocer a este Dios. Pero Jesús dijo: hay un solo camino y ese soy yo. Hay una sola verdad y ese soy yo. Pero muy a menudo se han desorientado, se han confundido las personas y terminan adorando tras esos dioses que se imaginaron en su mente, que muchas veces se han inventado. Y aún hoy el Dios personal de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, es desconocido todavía en muchos hombres y mujeres de este mundo. La encarnación prueba que Dios, el Creador, no se esconde de sus criaturas. Jamás Él se escondería. Pero el hombre y la mujer, por tener una vida desordenada, una vida en pecado, como Adán y Eva, se esconden. Les recuerdo que en el paraíso ellos estaban desnudos, vivían una vida de inocencia, estaban viviendo, y Dios le dijo: hagan todo menos esto. Pero cuando desobedece el hombre, bendito sea su nombre, ahí es cuando falla y ellos se ven que están desnudos y se tienen que esconder cuando Dios los llama. La invitación hoy es: venid a mí todo lo que estáis trabajado, cargado, y yo haré a descansar. Esta es la invitación que Dios te hace hoy en este primer programa de este año. Vení a Él tal como está. La invitación es venir hoy a Jesús. No dejes para mañana. Si hoy Dios te está invitando, tal cual tú te encuentras con tus cargas, con tus preocupaciones, ansiedades, aflicciones, adicciones, temores, falta de paz, hoy Jesús, mi Señor, te ofrece descanso. Solo Jesús, en Él podés hallar esa paz que estás buscando, ese anhelado descanso. El Señor te está esperando que tú vengas a Él. Bendito sea tu nombre. Dios se ha hecho a conocer a través de Cristo, se ha hecho conocer a través del Mesías Jesús. El autor a los Hebreos, del cual hoy estoy compartiendo, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo, dice que en estos días nos está hablando a través de su Hijo Jesús. El no apreciar el significado de la encarnación ha hecho que muchos hombres, muchas mujeres, formen su propia religión. Por eso hoy tenemos más de 4.000 religiones en el mundo, con 222 países en este planeta, con diferentes hombres y mujeres de todo extracto social. Usted va a encontrar rico, va a encontrar indigente, va a encontrar pobre, va a encontrar de todo. Y encima va a encontrar más de 4.000 religiones.
pero hay uno solo que te puede llevar a tener una vida eterna. Hay uno solo que te va a decir, estás en pecado, arrepentirte, cambia tu vida. Las religiones no te van a decir. Alabado, esa persona se llama Jesús. Bendito sea su nombre. El hombre y la mujer forman sus propias ideas muchas veces en base a lo que escuchan, a lo que ven, a lo que les cuentan, pero nunca van a ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente aquí? La palabra de Dios. Jesús, estando en la tierra, dijo, escudriñad. Usted sabe lo que significa ser escudriñado. Leer, inquirir en el libro. ¿Cuál es el libro? La palabra de Dios. Por eso no han hablado de muchas formas, pero hoy nos está hablando a través del Hijo de Dios. A las personas muchas veces les resulta difícil aceptar que un carpintero que nació en un pesebre entre los animales, bendito sea Dios, allá en Belén, en una cuna, él había tenido una cuna de oro, como para darle algo, ¿no? Y vino a una cuna donde había nada, estaba paja, madera, lleno de olor de las necesidades de los animales. Ahí nació este rey. Él se despojó de su corona y vino a este mundo. Pero el hombre malo le puso una corona de espina. No importa, él se dejó porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Tenía que rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Tú y yo vivíamos en pecado hasta que aparece Jesús y nos cambia, nos da un giro en nuestras vidas. Bendito sea Dios en esta hora. Por eso Jesús creció en una aldea insignificante de nombre Nazaret, que realmente mucha gente de aquel entonces ignoraban que Jesús iba a nacer, pero estaba escrito, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que vive por los siglos de los siglos. Él es el rey de la humanidad, él es el rey de Israel, él es mi rey. Una vez, estando Jesús junto a sus discípulos, uno de ellos, de nombre Felipe, le pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, como te responde a ti que estás del otro lado. Tanto tiempo hace que estoy en la tierra, hace más de 2000 años que hablan de mí, hace más de 2000 años que predican mi nombre, que sano, que restauro, que liberto, que devuelvo la vista, que sano al paralítico, que resucito muerto. Y todavía Felipe me preguntaba, muéstranos al Padre, si yo y el Padre somos uno solo. A veces el cristiano no conoce a Jesús, va a la iglesia pero no va a los pies de Jesús. Tenemos que ser como María, la hermana de Marta, o como aquella mujer pecadora de Lucas 7 que va a la casa de Simón el leproso y se va directamente a los pies del Señor. A veces vamos a la iglesia, pero no vamos a Cristo. Jesús dijo, dejad que la cizaña y el trigo crezcan, y llegará el día que yo enviaré a mis ángeles y van a separar, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Ay, yo en tu nombre hacía esto, ay, yo... Pero el Señor te va a decir, no te conozco. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Esa es la palabra. Alabado sea. Que Dios nos ayude a no ser hipócritas. Y le dice, tanto tiempo, Felipe, estoy con usted y aún no me has reconocido. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es la palabra correcta. Juan nos dice en su evangelio, en el capítulo 10, si no me falla la memoria, versículo 30, dice, yo y el Padre somos uno solo. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno. Usted tiene un alma, un cuerpo y una vida, o sea, alma, cuerpo y la parte física. 3 en 1, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Por eso Jesús dijo, yo la luz del mundo he venido a este mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en donde, en tinieblas. En otras palabras, Jesús dijo así, el que no cree en él permanece en la oscuridad. Es muy fácil. Si usted no sigue a Jesús, está siguiendo a las tinieblas. Si usted no permanece en Jesús, está en la oscuridad.
Al gobernador Poncio Pilato le dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Usted solo en Jesús va a encontrar la verdad. No busque en los hombres, no busque en los pastores, no busque en los líderes, no busque en los profetas, que hay mucho hoy, no busque en esos señores llamados apóstoles, que hay mucho hoy, no lo busque. Busque en las Escrituras. Hay uno solo que te va a decir la verdad, la palabra de Dios. Haga como los cristianos en Berea. Ellos escuchaban el mensaje, pero leían la palabra. No se deje engañar, porque muchos hoy están ciegos como Bartimeo y están pidiendo nuevamente recobrar la vista, porque se dejan guiar por hombres que no hablan la sana doctrina. En Jesús usted hallará la verdad. En Jesús usted hallará la paz. En Jesús usted encontrará un amigo fiel, uno que nunca te va a fallar. Él es hoy tu torre fuerte. Él siempre va a estar a tu lado. Él dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin. El fin no ha llegado, pero fíjese cómo empezamos el año 2024. Terremoto en Japón. Sigue la guerra entre los israelíes y los de Palestina. Sigue la guerra entre Ucrania y Rusia. Sigue las guerras étnicas en la India, Pakistán, Eritrea, todos esos países musulmanes. Corea del Norte le manda misiles a Corea del Sur. Los chinos quieren apropiarse de Taiwán. Todas esas noticias nos hemos alimentado en estos primeros días del 2024. Hay terremotos, hay maremotos, hay inundaciones, hay enfermedad. Parece que está volviendo otra vez la plaga del COVID. Y eso es una alerta para el cristiano y es una alerta para el mundo. Cristo viene. Muy pronto el mundo se va a sorprender de esa noticia. Seguimos con el mensaje para ir terminando. Jesús siempre va a estar a tu lado, varón, mujer. Él te va a sostener como a Pedro de su mano para que no te hundas. Bendito sea su nombre. La posición fundamental de la fe cristiana es que Jesús es el Salvador de la humanidad. Si usted no lo cree, no es mi problema. Jesús se glorifica igual. Si usted dice que soy un charlatán, no me preocupa. Yo daré cuenta al Señor, pero tu sangre no va a estar sobre la mía, porque te dije la verdad. Una vez Pablo estaba en un lugar hablando de Jesús. No lo recibieron. Entonces Pablo dijo: hasta aquí llegó mi amor, su sangre no vendrá sobre mí. Me limpio y me voy a predicar a otro lado. Yo sigo predicando. Yo sé que a muchos no les gusta lo que hablo. No me importa. A mí me gusta que le guste aquel que le tengo que dar cuenta. Por eso casi no tengo ni amigos. Todos me van bloqueando, ya ni mensaje te manda. Pero bueno, no es para todo el ser pastor. Jeremías predicó 23 años a Israel que dejen el pecado. A Jeremías lo abandonaron, lo dejaron, lo metieron en un pozo. Pero cuando vino Nabucodonosor a llevarse cautivo a Israel, el capitán que estaba al mando de ese ejército grande que llevó cautivo a Israel, le dijo: Jeremías, de ti sabemos todo, quédate, sos libre. No lo llevaron. El mundo a veces te da lo que tus hermanos en la fe no te dan. Pero hay un Dios que juzga lo justo. Él es un juez justo. Bendito sea Dios. Por eso Jesús es el Mesías. Él fue totalmente Dios y totalmente hombre. Y vino para redimir a la humanidad. Vino para regenerar a los pecadores y revelarse, hacerse conocer que Él es Dios. Un conocido escritor llamado Philip Schaff dijo una vez, este fue un historiador, autor de la historia de la iglesia, él dijo:
Jesús de Nazaret, sin armas, sin dinero, conquistó mucho más millones de personas que Alejandro Magno, que el emperador romano Julio César, que Napoleón y que Mahoma. ¿Qué más dice este hombre escritor? Dice, sin ciencia, sin educación formal, Jesús, mi Señor, difundió más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los eruditos juntos y los filósofos. Sin la elocuencia académica, el Señor Jesús habló más palabra de vida como nunca antes pronunciada. ¿Y qué produjo las palabras de Jesús? Lo sigue produciendo hoy. Efectos que se extienden más allá del alcance de cualquier orador y poeta. Sin escribir una sola línea, Jesús, Él ha puesto más plumas en movimiento e inspirado temas. ¿Para qué? Sermones, discusiones, obras de artes, enciclopedias, las más dulces canciones, himnos y alabanza. ¿Qué más dice este hombre historiador? Dice, Él nació en un pesebre, fue crucificado como un malhechor. Les recuerdo que tenía 2 ladrones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero ¿qué pasa con Jesús de Nazaret? Él controla el mundo. El diablo no puede hacer nada, sino Jesús le da permiso. Donde quiera que el mensaje de Jesús llegue a pueblos, naciones, han sido revolucionados con el resultado de ¿qué? De una nueva vida, nuevas esperanzas, nuevos propósitos para vivir. Todo absolutamente en Cristo Jesús. Las profecías acerca de su venida, su nacimiento, sus enseñanzas, milagro, su vida, su muerte y luego su resurrección, su influencia hace todo esto sobre millones de personas a través de todos los siglos. Ha cambiado al mundo y hoy te quiere cambiar a ti que estás escuchando el mensaje o lo vas a escuchar después. Jesús, mi Señor, fue compasivo. La Escritura, la palabra de Dios dice que Jesús salió y vio que una gran multitud y qué más, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y Jesús es el gran pastor. En esta hora, Jesús, mi Señor, el Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, tiene compasión de ti, varón, compasión de ti, mujer. Jesús fue un innovador. Él usó historia, usó parábola para ilustrar verdaderas cosas espirituales. 2 de sus más populares parábolas son el hijo pródigo y el buen samaritano. Jesús habló la verdad sin importarle las consecuencias. Y esa verdad le costó a mi Señor, como te puede costar a ti o a mí que hablamos la verdad, una muerte, no de la cruz, pero sí te pueden cortar el rostro, sí te pueden bloquear, sí te pueden no hablarte más, sí pueden hablar mal de ti. Porque cuando usted habla la verdad, le incomoda al oyente. Pero hay que seguir hablando la verdad. A Jesús por hablar la verdad le costó la muerte horrenda de cruz. Jesús jamás cambió su mensaje para evitar una enseña desagradable o para apaciguar a lo que lo escuchaba. Jamás. Jesús siempre habló la verdad con amor y en sinceridad. Él se hizo, por decir la verdad y ser sincero, se hizo de muchos enemigos. Aún hoy sus enemigos han aumentado a nivel mundial. Jesús habló con sabiduría y autoridad. Jesús dijo a las personas cosas que jamás aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo habían ni pensado
ni escuchado, pero hoy Jesús lo sigue hablando. Sin lugar a dudas, la más grande enseñanza del Maestro de Jesús de Nazaret fue que la salvación se obtiene no por lo que el hombre, no por lo que la mujer hace para Dios. Olvídese, usted no puede hacer ni yo nada para Dios, sino por lo que Dios ha hecho por ti. ¿A través de quién? De su Hijo Jesús. Y esta enseñanza de la cual estoy hablando hoy, bendito, me refiero a que tu salvación, mi salvación, es por fe. Como dijo una vez uno de sus seguidores, por fe vamos a llegar a ir conociendo a Jesús. La fe viene por el oír, la fe viene por leer la palabra de Dios. El ritualismo muchas veces, el ritualismo también judío y otros cientos de religiones, que dije hoy hay más de 4000, enseñan y enseñan y enseñan que el hombre puede alcanzar a Dios, o el paraíso, o la vida eterna. ¿Por medio de qué? De buenas obras. Bueno, te tengo que dar una mala noticia. Imposible. Solamente tu fe puesta en el autor y consumador de la fe, en el Hijo de Dios, en este caso Jesús, ahí podés obtener tu salvación, tu perdón, que te restaure tu vida y empezar a caminar con Él. En una oportunidad Jesús pasa frente a Mateo. Mateo era el recaudador de impuestos. Él estaba recolectando impuestos para los romanos. Jesús solamente se paró y dijo una sola palabra: sígueme. Como te está diciendo hoy a ti, sígueme. Te está diciendo hoy a ti en este primer programa del año. Dice que Mateo tenía pilas y pilas de dinero, dejó todo. ¿Qué le vas a dejar tú todo para seguir al Maestro? Este Mateo dejó todo y escribió después el Evangelio de Mateo. Fíjese si no dejó todo. Fíjese si no hubo conversión en un judío que obviamente no se congregaba porque no podía estar recaudando impuestos para el enemigo, sacándole plata a su propio pueblo, vendiéndole en cierta forma. Otro hombre, Zaqueo, jefe de los republicanos también, era jefe de los que recaudaban dinero para Roma en aquel entonces. También dijo: devuelvo todo lo que le robé a mis hermanos. Si a alguno le he robado, le devuelvo 4 veces y le doy la mitad de lo que tengo a los pobres. Dejó todo, Zaqueo. ¿Qué le vas a dejar al Señor este año para seguirlo? ¿Qué tenés que te cuesta tanto? Bartimeo dejó su capa. La mujer de Samaria dejó su cántaro. Pedro dejó su barca, dejó sus redes. ¿Qué vas a dejar para seguir al Maestro? Bendito sea Dios. Tus buenas obras no te van a salvar. Lamento decirte, solamente mirando la cruz, el sacrificio de nuestro Señor. Jesús es el gran Maestro. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Jesús, el alfa y el omega, el gran yo soy, la estrella de la mañana, del linaje de David, el primero, el último, el que no tiene edad, el que vive por los siglos de los siglos, el que es fiel y verdadero, dijo: esta es la obra. Y aquí viene la respuesta. Esta es la obra de Dios. Que creamos, dice, que creamos en el que Él ha enviado. ¿A quién envió el Padre? A Jesús. Vaya donde vaya, está el nombre de Jesús. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Jesús fue un revolucionario. Jesús habló como nadie otro ha hablado en toda la historia de la humanidad. De su boca salían palabras de poder. De su boca salían palabras de autoridad. Él resucitó a la hija de Jairo. Él resucitó a Lázaro después de estar 4 días en la tumba. Él sanó un paralítico. Él restauró la vista de uno que nació ciego de nacimiento. Él calmó al mar. Él le dijo
al bramido del mar, a las olas, calla, enmudece y se hizo bonanza. Él libertó a un endemoniado que vivía en el cementerio, que lo único que hacía era destruirse su propia vida. Pero cuando esta persona vio a Jesús, se fue corriendo al Señor y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Cómo puede ser que los demonios reconozcan a Hijo del Altísimo, el poder que tiene, y hay creyentes dentro del pueblo de Dios que no lo reconocen? Es insólito muchas veces, pero que Dios nos ayude este nuevo año que hemos comenzado con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que es uno solo, a seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres. Padre, es tu palabra. Sin Jesús no nos podemos mover. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Padre no puedo dar mi primer paso. Señor, aquí estoy para dejarte todo de mi vida. Todo, Señor. Ayúdame a no perder esa fe en el Cristo de la gloria. Ayúdame a seguir dando mensaje de restauración, mensaje de sanidad, mensaje de que hay una mejor vida, mensaje de restauración, mensaje de perdón, mensaje de paz a lo que escuchan del otro lado cada sábado y aún en la congregación en el cual estoy pastoreando. Ayúdame, Señor. Bendice a todos los que están del otro lado. Pero sí, para terminar te digo algo. Si hoy escuchaste el mensaje de Jesús y tu vida sigue como tal cual eras hasta el año pasado, eso quiere decir que no hay un cambio en tu vida. Todavía no sos el hombre y la mujer de Dios. Para ser un hijo e hija de Dios, tenés que empezar a caminar como Pedro, caminar como Natanael, caminar como Juan, caminar como Jacobo, caminar como Mateo, empezar a caminar como Silas, como Lucas, como Pablo, aquel Saulo de Tarso, para que haya una transformación en tu vida. Y yo te puedo asegurar que mucha gente te van a preguntar: ¿qué tienes tú que yo también quiero tener? Y yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No nos olvidemos que tenemos que ser cartas leídas en este mundo. Usted que se dice que es cristiano y que dice que es cristiana, pero tus aptitudes, tu forma de hablar me demuestran lo contrario, tenés que venir a tener un encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si no, tu testimonio de cristiano es falso y mi Dios es verdadero. No nos burlemos de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre y la mujer va sembrando, lo va a cosechar. Sí o sí, es una ley. Dios te bendiga, que tengas un buen sábado y le espero a los amigos, hermanos de Merlo, Barrio La Blanquita, Fray Luis Beltrán y Magallanes, mañana 19 horas, tiene transporte. Mire, tiene colectivo, tiene Uber, tiene Didi, tiene remis, tiene pies, tiene bicicleta para llegar a la casa de Dios. Te estaremos esperando. Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Paz.